Muy buenas tardes. Estamos con Juan Ramón Rojas. Muchas gracias, Juan Ramón. Hoy vamos a hablar de algo muy interesante de la gran escuela que no fue, sigue siendo, es y sigue siendo Julio Cortázar. Hoy vamos a hablar sobre los consejos de Julio Cortázar para escribir un cuento. Sí, bueno, Julio Cortázar dejó además de su legado literario fabuloso y abundante, una texto sobre cómo se escribe un cuento, qué es un cuento, cómo se escribe un cuento. El artículo se titula "Del cuento breve y sus alrededores". Y hace una referencia ahí a Horacio Quiroga. Horacio Quiroga es un decálogo, por ahí tiene el texto sobre los 10 conceptos que manejó, texto que dejó Horacio Quiroga sobre el cuento. Y comenzando comenzando el texto de Cortázar, hace una referencia a Horacio Quiroga, que bueno, para él fue un maestro también. Horacio Quiroga, excelente poetista. También hay un texto no tan bueno, pero también no le niega que era un escritor brillante, que también, igual que otra vez hablamos de Hemingway, que también termina suicidado en el día. Cierto. Sí. Parece una tendencia en ese tiempo de algunos escritores. También una pequeña referencia Adelante. A Julio. Sí. Bueno, Julio Cortázar nació en 1914 en Bruselas. Su padre era diplomático y coraciente de la vida, nació allá y murió en París en 1984. Relativamente joven para estos tiempos. Fue muy influenciado por Borges, por Edgar Allan Poe, el gran creador del cuento moderno, por Pablo Neruda y también, obviamente, como mencionábamos antes, por Horacio Quiroga. Es poeta, narrador, autor, publicó ensayos, incluso hay un libro sobre cómo unas charlas que dio en la Universidad de Berkeley, en Los Ángeles, clase de literatura, este libro. Excelente. Valioso libro que Muy valioso. uno puede encontrar en él claves muy fundamentales para leer su gran obra, la obra que lo lanzó a la fama, que ya había publicado antes, pero que lo lanzó a la fama, como fue Rayuela en 1983. Antes había publicado un libro de cuentos, Bestiario, y publicó algunos cuentos de Cortázar que están entre los mejores cuentos que se han publicado, escrito y publicado en el siglo XX. Él publicó otras novelas, pero además de Rayuela, esta novela que se publicó en 1963 es parte del boom de los 4 autores que se consideran los más importantes del literatura latinoamericana. Uno es Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes y él. Luego publicó otra novela que es una novela experimental, no sé si se por aquí, que es esta, se encargó de Gabriel Márquez. Esa es novela. Sí, es una novela experimental, para mí experimental. El 62 se refiere al capítulo 62 de Rayuela, y un poco al personaje Morelli, que es como el alter ego literario de Cortázar, que está en Rayuela. Sí. Y luego publicó otra novela que es no tuvo el éxito que incluso iba a tener, es una novela política, esta esta novela se publicó en 1973, ¿no? 10 años después de Rayuela. Era una novela
la idea era crear conciencia sobre las políticas Argentina. argentinas. Lo Estuvo prohibido. Sí, estuvo prohibido en Argentina porque él se publicó en el 73, ya él en ese tiempo estaba muy vinculado con la revolución cubana. Él vivió en París desde 1950, ahí expatriado voluntariamente, vivió en París y entonces en el 60 se vinculó con la revolución cubana y ese libro, responde un poco a veces, un libro de bastante político. La idea se supone que era porque es Manuel, el niño, primera conciencia cuando leyeron el libro de las tropelías que estaban pasando los militares en América Latina y la respuesta que podía provenir de la iglesia, desde la izquierda. Él estuvo en Costa Rica en dos ocasiones, una en 1976, que en su clandestino en Nicaragua, aquí lo recibió Carmen Naranjo del Camión Provincia, asesores costarricenses, un fallecido ya, y Sergio Ramírez, que aunque es nicaragüense, vivía en Costa Rica, era secretario general del Consejo Superior de Educación Voluntaria, Ocupa, y aquí lo recibieron. Y entonces en ese cuento hay un cuento, Apocalipsis, un solentinado, donde él narra cómo recibió a Costa Rica, cómo se los picos. Hay una referencia bastante ligera de los picos, un país que no conocía, que decían que no conocía. Y luego cómo viaja a Upala, a los chiles más bien, y ahí embarca, bueno, ya no puedo cargar una parte, y ahí embarca para la isla de Solentiname, donde Ernesto Cardenal tenía una comunidad de jóvenes desarrollados, artísticas, y una comunidad muy particular. Sí. Bueno, eso es así, grosso modo, ahí la vemos después. Y bueno, como comentamos antes, dejó este bello texto, Este legado. ¿sí? Que es el cuento breve y sus alrededores. De cuento breve y sus alrededores. Es un maestro de José Luis Borges, hereda el cuento fantástico. Hay muchas figuras con cuentos fantásticos. Tal vez en otra ocasión podremos hablar de en este caso hemos cogido este texto. Y entonces dice cómo surge el cuento. Por ejemplo, y como dice el cuento tiene que tener una esperidad, tiene que ser redondo. Tiene que ser rápido, es como el cuento, tal vez ya un poco del cuento principal de esta versión. Decía Gabriel García Márquez que el cuento, la novela, si tú fracasas, puedes recomenzar. El cuento, fragua o no fragua, si salió o no salió. Poco eso es lo que dice Cortázar. Sergio Ramírez dice que si usted tiene el final del cuento, tiene el cuento escrito. No se está convencido que sea tan fácil, pero por ejemplo, en mi experiencia, que he escrito algunos cuentos, no es tan fácil que todo tenga final, porque el cuento lleva también un trabajo, con un número de personajes limitados, con un espacio limitado, un escenario limitado, pero sí, no es tan fácil como dice Sergio Ramírez, también lo dice por su propia experiencia, que si usted tiene el final, tiene el cuento de Cristo. Bueno, voy a leerte una cosita que escribió Julio Cortázar, que le pusieron, esto fue antes de que empezara, ¿verdad? Me imagino que ya como al final de no de su carrera literaria, pero sí de su oficio, dijo, 1. No hay leyes para escribir un cuento, solo puntos de vista, ¿verdad? Nadie puede pretender que los cuentos solo deban escribirse luego de conocer sus leyes. No hay tales leyes.
a lo sumo cabe hablar de puntos de vista de ciertas constantes que dan una estructura a ese género tampoco encasillable. Esto es por lo que nos estás contando. Sí, sí, sí. Sí, bueno, pues es que hacíamos los cuentos con esa felicidad que se hay. Sí. Y luego que sea otro diferenciación de escribir, de ser uno, que cuentos dice que los personajes, uno se puede sentir que es uno de los personajes de cuentos. Que uno es parte de ese juego. Pero tampoco que se sienta que uno está protagonizando el cuento, sino que eso incluso el cuento en primera persona. Él habla del cuento, cuando se describe un cuento en primera persona y cuando en tercera persona. Sí. Yo he visto muchas veces, me he comentado cuando con algunos compañeros, amigos, que las cosas que uno define cuando va a sentarse a escribir es quién va a narrar la historia. Sí. ¿Quién narra la historia? Si el narrador va a ser primera persona el narrador, Sí. o un narrador en tercera persona. Entonces, eso lo tiene. Y Cortázar lo analiza en este cuento. Okay. Y dice, porque dice que el cuento, y no siempre, a mí mi experiencia no siempre surge así, pero bueno, esta primera persona voy a leer aquí un pequeño texto. Dice, Claro. el signo de un gran cuento me lo da eso que podríamos llamar la autarquía, que es uno mismo. El hecho de que el relato se ha desprendido del autor como una pompa de jabón, que es parte del autor que se desprende como una pompa de jabón de la pipa de yeso. Aunque parezca paradójico, la narración en primera persona constituye la más fácil y quizá mejor solución del problema, porque la narración y acción son ahí una y la misma cosa. Como para un maestro de cuento. Sí, entonces, bueno, dice que el cuento nace como un estado, el escritor se pone en un estado de posesión cuando surge la historia del cuento. Y dice que es como una limaña que le pega a uno, y usted tiene que quitársela así. Y puede estar en la madrugada, puede ser estar en una fiesta, Sí. puede estar en cualquier lugar que la mujer está preparándole el almuerzo y dice que lo llama porque la sopa está friando, pero Que se fríe la sí, sopa. que se fríe la sopa porque él tiene que quitarse esa limaña que le pegó, Claro. y sentarse a escribir. Es una, Sí. dice que el cuento, cuando surge, el escritor está en un estado de posesión, está poseído por esa idea, por esa historia, y la única forma de quitarse la posesión es salir de ese estado de trance que entra. Pienso que hay mucha frecuencia de mucho amor a la literatura, Claro. de parte de una apasionada de la literatura. La única forma de salir de ese estado de trance es sentarse a quitarse esa limaña que le ha quedado en el cuerpo, poniéndola ahí un papel en la máquina, que es siempre que máquina de escribir y no se mueve hacia el computador, y narrando aquella historia que lo ha poseído. Sí, increíble. Me gusta esa imagen de que es como una alimaña que está encima de uno, y por más que lo llamen por la sopa, por el café, por lo que sea. Ajá. Dice que aquí también hay un texto que me gustaría leer. Vale. Dice que exagerado afirmar que todo cuento breve, plenamente logrado, y en especial los cuentos fantásticos, son productos neuróticos. Eso que comentamos antes. Sí, sí. Pesadillas o alucinaciones mentalizadas mediante la subjetivación y el traslado a un medio exterior, de un medio exterior al terreno neurótico. De todas maneras, en cualquier cuento breve, memorable, se percibe esa polarización como si el autor hubiera querido desprenderse lo antes posible y de manera más absoluta de su criatura, exorcizándola
en la única forma en que lo era dado a hacerlo, escribiendo. Escribiendo la única forma de salir de ese estado, de sujetar esa figura que realmente tiene el cuerpo, es escribiendo, sentarse escribiendo. Ok. Juan Ramón, el cuento siempre tiene una unidad de impresión de una historia, que es lo que nos acabas de narrar, ¿verdad? A diferencia de las novelas, el cuento debe ser contundente. Sí, eso es, ¿sabes? Lo que ya hablaste. En un cuento solo existen los buenos y los malos tratamientos. Sí. Toda historia da para un cuento, pero no toda narración es un cuento. ¿Cómo hacer que un cuento sea válido, pueda pasar a la imprenta y publicarse? Ese es el mérito, el talento del escritor, que muchas veces comenta. Todos tenemos historias que contar, y muy buenas historias de vida, de amigos, de vida de personajes, pero no todos tienen la facultad para comentar, para narrar esa historia y convertirla en una obra de arte. Mira, dice, un buen cuento, eso que estás hablando, se debe saber manejar 3 aspectos: significación, intensidad y tensión. Sí. Es que el cuento breve, como dice Cortázar, es breve. ¿Y cómo enganchar al autor, al lector, para que no lo deje en las primeras líneas, sino que se entusiasme y lo pueda terminar? Y Cortázar tiene cuentos bastante extensos, como El Perseguidor, es largo. La Autopista del Sur, también extenso. Pero atrapa al lector de una forma que uno pasa página a página y quiere continuar en la lectura. Vos sabes que a veces creo que esos cuentos largos que se dan en algunos escritores, incluso como vos, Hemingway, Cortázar, varios, yo creo como que llega un momento en que dice, no, mejor hasta aquí, y ya no más, teniendo cable para hacer novelas. Sí, lo que pasa es que yo pienso que hay temas para cuento y temas para novela. Y tanto la novela como el cuento, mi reflexión es que no les debe sobrar ni faltar palabras. Tiene que tener la extensión que le da para hacer cuento y ser para novela. Hay textos que posiblemente uno dice, este cuento puede dar para una novela, pero tiene que tratarlo distinto. El tratamiento es diferente. El tema para mí es, hay un tema para hacer un cuento breve y más extenso, que casi se acerca a una novela, y el cuento, la historia que puede encontrar uno, que si esto va para una novela, que hay múltiples personajes, muchos escenarios, muchos diálogos, que por eso que una otra ocasión, que Hemingway para mí es un tipo que me fascinaba el manejo del diálogo, las cosas increíble. Entonces, esa novela tiene esos escenarios, esos personajes abundantes, mientras que el cuento se maneja con unos pocos personajes, pocos escenarios, y hay temas que no dan para novela. Antes no se nos consume este libro también, después de la muerte, se hicieron recopilaciones de textos abandonados que nunca se publicaron, y eso es uno de los libros. Recientemente apareció unos textos que se hicieron famosos en una caja de zapatos o de juguetes y los subastaron. Qué interesante, ¿verdad? Cómo se despertó la imagen. También tiene que ser alguna cuestión comercial, lo cual me encanta. Yo estoy esperando que salga ese libro. O sea, ya lo subastaron por $40,000. Yo creo que es algo para comprar, honestamente. Si eso no es comercial, no sé, pero yo lo compro. No, es que
por Cortázar. Sí, Cortázar era un tipo muy atractivo, era Sí, una imagen muy, sí. muy magnética, Sí. Y muy talentoso, ¿no? Sí. A escuchar hablar, Pues, claro, era- tenía un acento Sí. muy afrancesado, Sí, está sí, vivido en Francia, sí, sí. pero No, y era agradable. súper era agradable. sí. Y en esta novela Rayuela, él pretendía crear algo novedoso. Fue una novela muy que rompió ciertos cánones en la estructura de los personajes, aunque en este libro de clases de literatura dice que Oliveira, ¿no? El personaje que no recuerdo, Oliveira. Oliveira, dice que era un mediocre. Ah, sí, sí, sí. Dice que era un mediocre, Sí. que sobre todo lo critica, su libro literario, Ajá, lo critica porque dice que era muy individualista, que es un personaje muy individual. Sí. Lo curioso es que Cortázar quería con esto que se desarrolla en París Claro. y un poco dar referencias a Argentina, Sí. pero él estaba muy en el tiempo, cuando publicó todavía Rayuela, estaba muy metido en su vida francesa, como escritor y como traductor. Sí. Muy bien, se nos ha cumplido el tiempo, Juan Ramón. Qué bonita clase esta de Julio Cortázar, Juan Ramón. Bueno, esperamos Aprendemos. que sea de agrado para las personas que la vean y que la escuchen. Y siempre es un agrado hablar de literatura, de nuevos autores que nos gusta leer. Sí. Café Besania te da las gracias. Muchas gracias. Y da las gracias también a los que nos siguen en la plataforma Café Besania YouTube. Muchas gracias y hasta luego. Gracias, Juan Ramón.